Bueno, estamos con Lidia Casas, que es una de las autoras del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales en el capítulo Trabajadoras de Casa Particular, titulado Invisibilizadas y Discriminadas. Entonces, cuando yo leí esto, dije, pero ¿cómo? Si se acaba de aprobar una ley, ¿no es cierto?, sobre las trabajadoras de casa particular, donde se acogen todas las necesidades y los reclamos que había, se reducen las horas de trabajo, se prohíbe el uso de uniforme fuera de la casa, bueno, en fin. Pero sin embargo, si uno lee el informe, las cosas no están tan bien. Lidia Casas, ¿cómo estás? Buenas tardes y explícame por qué. Gracias, Cecilia, por la invitación. Yo creo que hay dos cosas que son muy importantes para que los auditores entiendan. Primero, que las trabajadoras de casa particular han sido discriminadas históricamente en la ley. No es, digamos, solamente las prácticas, sino que la ley es la que hace estas distinciones. El segundo es que efectivamente esto constituye un gran avance para las trabajadoras, pero aún insuficiente. ¿Y por qué? Porque se hace cargo fundamentalmente en algunos aspectos y sobre todo la jornada laboral respecto de las trabajadoras puertas afuera. Lo que se regula y se reduce notablemente es la jornada laboral para las trabajadoras puertas afuera. Aquellas señoras que nosotras vemos masivamente bajando del metro en el Barrio Alto, esas señoras. No así aquellas que trabajan en la casa de sus patrones. Para ellas sí hay algunas cosas que son importantes hoy día, y que es, por ejemplo, que no se puede imputar el cargo de alimentación o habitación, y que por lo tanto reducía, digamos, lo que ellas finalmente se llevaban al bolsillo. Pero la jornada laboral es una de las cuestiones más sensibles para ellos. Yo acabo de estar en un encuentro nacional de trabajadoras de casa particular el viernes pasado, donde se presentaron estos resultados. Y el reclamo de las trabajadoras, de los sindicatos, era precisamente que esta ley no resolvía el tema de la jornada laboral de las trabajadoras puertas adentro. ¿Qué habría que hacer para resolver el problema? Hay que reducir la jornada. ¿Por qué una trabajadora de casa particular tiene que tener una jornada más extensa que tú y yo, por ejemplo? Si todos los trabajadores tenemos una jornada laboral de 45 horas, en este caso, y fíjense, y por esto es importante, que lo que cada vez que hemos hecho modificaciones legales en este sentido, por ejemplo, que tengan el mismo sueldo mínimo, las trabajadoras que el resto de los trabajadores, se hace en forma gradual. Ahora, cuando ellas se les reduzca la jornada, no va a ser ahora, es en un año más. Entonces, siempre las modificaciones legales respecto a este grupo de trabajadoras ha sido, comillas, en una igualdad con gradualidad. Lidia Casas, ¿qué pasa con las dueñas, digamos, las empleadoras, perdón? Madres, sí, este fue un lapsus. Dueñas de casa, claro, que trabajan. Supongamos una ejecutiva de un banco, una cajera, lo que sea. Nosotras. Tú entras a trabajar a las 9 de la mañana y sales de trabajar a las 6 de la tarde. Tus niños están en la casa, necesitas una empleada de casa particular que te cuide de los niños. ¿Cómo haces para que tú cumplas tus horas y ellas también? Es que yo creo que ese es el tema más relevante. Es cómo colocar la discusión en un marco del mercado de trabajo que está estructurado de tal manera que hayan otras mujeres, mujeres como nosotras, Cecilia, ¿sí?, que ganamos más lucas, seamos subvencionadas de alguna manera por otras mujeres. ¿Y por qué quiero decir subvencionadas? Porque finalmente son las que trabajan más horas que nosotras. ¿Pero qué solución le encuentras? Pero yo creo que aquí lo que tenemos que hacer es, en algunos casos, en que toda la estructura del trabajo, las jornadas laborales, tengan formas distintas, que acojan esta idea de que nosotros tenemos que resolver formas de democratizar el trabajo doméstico, que no es solamente, la señora, digamos, que nosotras que vamos a trabajar, es como la señora con el caballero distribuimos las cargas de trabajo. O sea, ¿por qué en otros países, mucho más desarrollados que nosotros, no tienen este concepto de la nana en sus casas? No, funciona de una manera completamente distinta. Entonces, porque todo funciona alrededor en que en general las personas tienen que compartir el trabajo doméstico. Claro, esa sería la solución, porque la trabajadora, tú
cumples 48 horas ¿Sí? 48 horas por semana y la empleada de casa particular va a tener 45. No, hoy día tenemos 45 horas, digamos, de trabajo. Nosotras 45, Sí. sí. Y las empleadas de casa particular van a tener 45 el próximo año. Tienes Pero razón. ellas tienen una bolsa de trabajo y podrían trabajar hasta 60 horas semanales, igual que el resto de los trabajadores. Tú y yo también podemos trabajar hasta una jornada laboral de 60 horas semanales y la diferencia se considera como horas extraordinarias. Sí. Eso es lo relevante y por eso ahí hay un avance. Ajá. En el caso de las empleadas puertas adentro, como dices tú, que la ley no se ha ocupado de ellas, ¿cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las quejas? ¿Qué es lo que se debería mejorar? ¿Por qué algunos hablan incluso que todavía estamos como si fueran en la época de la esclavitud? ¿No se exagera un poco, Lidia? Yo creo que hay varios fenómenos. Uno, que la cantidad de mujeres chilenas que han entrado, que dejaron el servicio doméstico puertas adentro es evidente. Y lo que ha habido es un ingreso masivo de trabajadoras extranjeras, de peruanas, de nuestros países vecinos a trabajar puertas adentro. ¿Por qué aparece como un régimen a veces de semi-esclavitud? No estoy diciendo que todas las trabajadoras estén en la misma condición, pero uno de los reclamos generales de las trabajadoras es que siempre saben a qué horas se levantan, pero nunca saben a qué horas se acuestan. Y por lo tanto, que la cantidad de horas incluso va mucho más allá de las 12 horas que por ley deben trabajar como máximo. Algunas nos preguntaban directamente, ¿es legal trabajar hasta 14 horas diarias? Entonces, ¿por qué? Porque si se levantan a las 6 de la mañana y los patrones siguen pidiendo cosas hasta las 11 de la noche, en definitiva no están descansando y es una cosa detrás de otra. Entonces, ese es el problema. Ahora, una trabajadora chilena, de hecho, fue mucho más allá y dijo, ¿qué pasaría? Que es la pregunta que tú me hiciste antes, Cecilia. ¿Qué pasaría si nosotras no existimos? ¿Qué harían estas señoras? O sea, ¿qué haríamos mujeres, comillas, como nosotras? Bueno, pero yo también podría decirte, ¿y qué harían ellas si no habría quien les diera trabajo? Es que ese es el punto. Digamos, el trabajo doméstico también ha sido el ámbito donde las mujeres han podido ganar independencia económica. Y eso es importante. El punto es que las condiciones laborales en que ellas ingresan no puede ser la forma en que otras mujeres podemos avanzar en nuestras carreras laborales o que hoy día, digamos, es un problema bueno, pero hay un problema de educación, de formación, de todo. Que capacitación, para qué estudiaron, qué oficio aprendieron, bueno, en fin, eso es otro punto importante, una realidad también bastante triste, digamos, si no tuvieron acceso a la educación, ¿verdad? Y de hecho, por eso algunas dicen que lo que ellas esperan que sus hijas nunca tengan que repetir sus propias historias. Entonces lo que hacen es juntar cada peso para que sus hijos o hijas estudien y ellas dicen, para que sean una cosa distinta a nosotras. Uh-huh. Entonces ahí hay dos cosas. Efectivamente el trabajo doméstico es un trabajo y un trabajo digno. Es un trabajo que a veces muchos de nosotros no queremos hacer. Hoy día es un trabajo relevante porque lo que hoy día tenemos es una población envejecida, tenemos cada vez más personas que tenemos que hacernos cargo de nuestras personas de tercera edad, nuestros ancianos, los enfermos. Y esas mujeres cumplen una labor esencial. El punto que nosotros estamos llamados a que pensemos es que tienen que trabajar en condiciones dignas. Y por lo tanto tenemos que repensar las condiciones en que eso se hace. Lidia Casas, autora del capítulo Trabajadoras de Casa Particular, Invisibilizadas y Discriminadas, del Informe Anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, está conversando con nosotros. Lidia, esto de los empleadores, las dueñas de casa o dueños de casa que abusan, que están hasta las 11 de la noche, que las tratan mal, que discriminan, que no dejan comer, todavía existe, ¿no serán 2 o 3 casos? Bueno, sería muy... Porque la verdad que si uno mira su entorno, uno no conoce a nadie así. Yo no sé si uno no conoce a nadie así. Yo me he encontrado con múltiples sorpresas. Nosotros en la facultad tenemos clínicas jurídicas de atención a personas de escasos recursos. Y es ahí precisamente donde uno ve, a veces uno ve caras pero no ve corazones. Y donde uno ha tenido que atender a trabajadoras que no sabían, por ejemplo, que el empleador que las había despedido sin aviso previo, en la mitad del día,
trabajadoras puertas adentro, en condiciones migratorias bastante vulnerables, que es, por ejemplo, el empleador era un juez con una fiscal. Y entonces llama la atención, ¿no? O en uno de los grupos de discusión, la empleadora era una trabajadora extranjería, que por lo tanto conocía perfectamente las reglas de qué hacer frente a una trabajadora extranjera. Entonces, a ver, ¿esto es realmente aislado? Yo creo que hay algunas prácticas. Yo creo que hay muchos empleadores que hoy día, efectivamente, como tú y yo, digamos, valoramos profundamente el trabajo que una persona que viene a hacer a nuestros hogares. Pero también hoy día se mantienen ciertas prácticas que son nocivas y que han estado amparadas, insisto, al alero de la ley. Por ejemplo, pagar más, pero finalmente declarar menos por lo que ellas pagan. Y eso tiene múltiples razones, pero eso es una práctica común. Yo declaro que ella gana el sueldo mínimo, pero en realidad está ganando un poco más, porque definitivamente estoy pagando menos en cotizaciones previsionales, porque además estoy pagando menos en la indemnización por años de servicio que tiene a todo evento, y así sucesivamente. Pero eso no está relacionado también con el nivel de salario de todos los trabajadores, porque si en un hogar una mujer trabajadora que gana, supongamos, 1.000.000 de pesos y tiene que pagar 350.000 pesos a una trabajadora de una empleada suya en la casa para que cuide a sus hijos, para que, en fin, tal vez no pueda, no le da el presupuesto. Bueno, pero es que el punto es que nosotros planteamos es que cuando lo miramos desde ese punto de vista, es que hay una suerte de subvención de las que tienen menos a las que tienen más. Porque la trabajadora que está en un lugar, en un empleo formal, con contrato, con todas las condiciones, si ella gana 1.000.000 de pesos, a ella le declaran por el 1.000.000 de pesos. A una trabajadora que está 60 horas semanales, le declaran por menos de lo que efectivamente gana. Pero, insisto, pero es una cuestión de más gasto, a eso me refiero. Evidentemente. De que no puedan, yo me estoy tomando el otro lado para que se sientan representados todos, ¿no es cierto? Pero por supuesto, es que ese es el punto. Tal vez no le alcanza para pagar eso que debería pagar. Es que ese es el punto. ¿Qué hacemos? Entonces, ¿no es un problema más de sociedad? ¿No es un problema de nivel salarial en general? ¿No es un nivel de las condiciones de trabajo de todos nosotros? Yo creo de que todas sí. las personas. Yo creo que sí. Hay sectores laborales donde los ámbitos de remuneraciones son extremadamente bajos. No es solamente este único espacio. Las trabajadoras, o sea, si uno mira al personal de aseo de las compañías, los guardias de seguridad, de un supermercado, los guardias de seguridad, un vendedor de una tienda comercial. El guardia de seguridad, por ejemplo, pocas veces no trabaja las 60 horas semanales porque necesita la hora extraordinaria. Entonces, lo que estoy diciendo es que hay condiciones estructurales de empleo y que en este grupo tienen cara de mujer. Así como decimos que hay ciertas cosas que tienen discriminación con cara de alguien, esta es una de ellas. Pero, a ver, la empleada de una casa comercial, también podríamos decir que tiene cara de mujer, las vendedoras. Así es. Y las vendedoras que tienen 1 hora y tanto de trayecto, que tienen que salir 1 hora y media antes, volver 1 hora y media después, que no ganan mucho más y que necesitan a alguien que le cuide los hijos. Con la diferencia que en algunos casos, particularmente con este grupo de trabajadoras, lo que hay es mayor nivel de precariedad laboral. Okay. Porque muchas de ellas no tienen escritura. Exactamente. La escrituración del contrato de trabajo, los problemas de accidentes del trabajo, los problemas de trayecto, las posibilidades de acceder a una serie de prestaciones que otros no tienen. ¿Esto de que son parte de la familia es un mito? Yo creo que sí. Pero es parte del mito construido a partir del, como nosotros decimos, del gran padre de familia, que está en la ley, está, digamos, en el siglo XIX, ahí en los códigos, donde vivía, digamos, el padre de familia, tenía control sobre la mujer, los hijos y los sirvientes. Entonces, esa es la noción, como que el gran latifundista. Y de ahí se fue transformando en esta figura, digamos, del trabajo asalariado externo. Pero esa figura de trabajo asalariado externo todavía tiene ribetes fuertes de esa concepción de trabajo todavía dominado en el ámbito doméstico. ¿Y por dónde está eso? Precisamente en el mundo de la fiscalización. Yo creo que uno de los casos más emblemáticos para nosotros como clínica fue el de una trabajadora que fue a reclamar
porque el espacio donde ella debía vivir, trabajadora puerta adentro, habían y dormían los animales, los gatos de la casa. Y cuando ella reclama de que sacar los gatos de su pieza, ella es finalmente despedida. Y nuestro reclamo fue: señora inspectora del trabajo, usted lo que tiene que hacer, si ya esta trabajadora no está ahí, es asegurar que la próxima trabajadora no tenga que convivir con el gato. O sea, la pieza es su pieza, no la pieza del gato. No es tampoco la pieza, como dicen otros, donde los niños se van a meter a ver la televisión, donde también otros van a hacer el planchado y otras labores domésticas. Bueno, son muchos los temas interesantes de este informe. Ojalá que tenga influencia este informe. Bueno, queda mucho por hacer. Sabemos la hora que nos levantamos, pero no a la que nos acostamos. Se puede pasar hambre y frío. Son algunas de las frases de las trabajadoras de casa particular que ustedes entrevistaron. No le trabajo un día festivo a nadie por este triunfo del día festivo, ¿verdad? Pero que hay casos donde le dicen: si quieres el domingo, ok, pero te vas después de servirnos el desayuno y dejar hecho el almuerzo o algo así. El uniforme que las obligan a usar muchas veces y que ahora no va a ser obligación. En fin, hay muchos temas bien interesantes. Hasta la próxima, Lidia Casas. Que le vaya muy bien. Muchas gracias, Cecilia, por la invitación. Chau, chau. Y chau a todos. Ya vienen las noticias.